Es un gusto enorme para nosotros recibirlos, darles la bienvenida a estas jornadas de actualización sobre trastornos en el desarrollo infantil, organizadas por la Fundación FUAPNE, siempre en la línea de trabajar, encontrarnos, charlar, discutir sobre lo que le pasa a nuestros pacientes, los más pequeños, los que ya empiezan a incursionar en la escuela, los que tienen problemas para relacionarse, para aprender, todas estas preguntas que permanentemente nos están hasta desvelando. En estas jornadas tenemos el placer de contar con disertantes de primera línea, entre ellos el licenciado Jorge Hirsch. ¿Dónde está Jorge? El licenciado Jorge, bueno, la mayoría lo conoce, él es kinesiólogo de profesión de base y es doctorando en neurociencias cognitivas. Es director del Centro Cerini y especializado en neurociencias. El licenciado Juan José Ruiz, él es egresado de la UBA, está especializado en trastorno del espectro autista y también doctorando de neurociencias cognitivas. Quiero presentarles muy especialmente a nuestro invitado, licenciado Rubén Escándar. Bienvenido, Rubén. Él es egresado de la UBA, también psicólogo, es presidente de la Fundación de Neuropsicología Clínica y les diría que es el referente en la Argentina de los estudios e investigación del trastorno atencional e hiperactividad. Bienvenidos a Salta los disertantes. Bueno, seguidamente pedimos la presencia del licenciado Rubén Escándar acá en el escenario. Un segundito, Rubén. La presidenta de la Fundación de Apoyo para Personas con Necesidades Especiales, la licenciada Sandra Díaz, va a hacer entrega al licenciado Rubén Escándar de un reconocimiento a su trayectoria y excelencia profesional durante todos estos años en el estudio del TDAH. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, como no lo esperaba, no tengo pensado en decir nada, así que, pero bueno, me tengo que hablar, voy a tener algo pensado. Así que bueno, nada, muy emocionado, gracias. Seguidamente, en el marco de las jornadas, la Fundación FUAPNE va a suscribir en este momento un convenio con la Fundación Por un Mañana Mejor. Es una fundación que existe en Salta desde hace muchos años y que nuclea a padres de niños con TDAH y que vienen luchando durante mucho tiempo por la aprobación de una ley que regule el trastorno por déficit de atención e hiperactividad para que sea reconocido por las obras sociales. Invitamos a la presidenta de la Fundación Por un Mañana Mejor, a María Lorena Moreno, a que suba al escenario para suscribir el convenio con la licenciada Sandra Díaz. Muchas gracias. Hacer un recorrido del trastorno que estudia, ¿sí? Se hizo como un recorrido de trastorno por déficit de atención, TEA, trastorno del aprendizaje no verbal, y lo que tienen en común es que son trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Todos. Es decir, se nace con esa condición y se vive con esa condición. Es de inicio temprano. Todos los papás o las jardineras se dan cuenta, ¿no es cierto?, que hay, o que puede haber algún tipo de trastorno o que hay algo diferente. Cursa con otros trastornos que impactan en la vida general del niño, ¿sí?
no es solo el TDAH, sino que hay otros trastornos alrededor que también impactan de la misma manera que el trastorno de base. Dentro de esos trastornos están los trastornos específicos del aprendizaje, que es hacia donde yo me quiero ir. Cuando hablamos de trastornos específicos del aprendizaje, inmediatamente nosotros lo asociamos con otro tipo de términos o de nombrarlos, de mencionarlos. Entre esos, rendimiento escolar. Nosotros pensamos trastorno específico del aprendizaje e inmediatamente podemos asociar con rendimiento escolar, con funciones cognitivas, con cociente intelectual, con aprendizaje de los contenidos del nivel primario. Yo me voy a dedicar a hablar de niños chiquitos en edad de primario. También pensamos en habilidades sociales cuando hablamos de trastornos del aprendizaje. También nos referimos a conductas apropiadas o inapropiadas. Esto todo dentro del contexto del aprendizaje. ¿Por qué yo tomo esta línea? Si bien cuando se habla de este tipo de trastornos tienen un impacto en la vida general, pero considero que cuando son chiquitos, por lo menos en la experiencia nuestra, todo lo que es la escolaridad formal de primaria tiene un impacto muy grande. Ocupa casi la vida del niño, ¿sí? De la escuela sale o un bajo o un alto rendimiento, salen los amigos, salen los compañeros. Entonces, el mundo de la escuela me parece que es muy importante cuando cursa, ¿no es cierto?, con un TDAH. Yo les quiero contar, como para que vamos también especificando algunos temas del aprendizaje, que lo que les voy a contar ahora tiene que ver con un trabajo que se está haciendo desde CAPRIN, con un grupo de psicólogas, psicopedagogas y docentes de educación especial, bueno, psicomotricistas, fono, que son los que se van a ocupar de la parte de signos neurológicos blandos. En este momento estamos en una instancia de aplicación de evaluación en una escuela pública de Salta Capital, de la zona centro, donde la directora nos comentaba hay un bajo rendimiento escolar, un primer grado. En realidad eran los 4 primeros, ¿sí? Los de la mañana y los de la tarde. Lo que decía la directora de esta escuela es que lo que ella observaba era como un bajo rendimiento general, ¿sí? Entonces lo que hacemos es armar unas reuniones con los papás, contarles, bueno, la idea que tenemos, que ya se las comento, firmar una autorización y proceder a evaluar a los chicos. Si bien uno puede pensar en un grado, no todos tienen problemas, ¿sí? Pero a los efectos de poder evaluar a cada uno de los chicos decidimos tomarles las pruebas a todos. No separar quién tiene un buen rendimiento o quién no, porque detrás de un buen rendimiento o de un bajo rendimiento pueden haber cuestiones que estén como camufladas. Entonces decidimos evaluar a todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Justamente estudiar las funciones neuropsicológicas y el CI. Es decir, cómo funcionan cada una de los aspectos necesarios para el aprendizaje escolar y el cociente intelectual del niño. Estas evaluaciones iniciaron en agosto de este año. ¿Por qué en agosto? Porque en agosto todos los chicos tienen 6 años. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es salvar el tiempo madurativo, ¿sí? Esto es como un clásico, ¿no? Hasta julio es como que el chico viene con un ritmo. Después de julio ese ritmo se acelera. Entonces, para poder salvar ese tipo de situación, empezamos en agosto. Para ello hemos utilizado la batería de la ENI, Evaluación Neuropsicológica Infantil, que con algunos de ustedes, bueno, en el curso anual la hemos trabajado, hemos iniciado ese reconocimiento de la prueba. Los autores de esta prueba son Dr. Alfredo Ardila, Mónica Rosselli y entre otros. El objetivo de la ENI es examinar el desarrollo neuropsicológico de la población infantil de habla hispana.
Es una prueba que se validó en México y en Colombia, en Bogotá. La edad de aplicación es de 5 a 16 años. Consta de un manual, de un cuestionario para padres, de una historia clínica, de una libreta de respuesta, libreta de puntaje y estímulos 1 y 2, bueno, tarjetas y bloques. ¿Cuál es la idea de esta evaluación? Justamente es aplicarla en una escuela, ver cuáles son los resultados y, en lo posible, trasladar ese tipo de estudio a varias escuelas públicas. ¿Por qué? Porque la idea es estandarizar la prueba. Nosotros no contamos con una prueba que nos evalúe, salvo el WISC, ¿no es cierto? Bueno, que mide cociente intelectual. Tiene algunas pruebas que nos pueden dar la pauta, ¿no? de indicadores atencionales o de memoria, pero bueno, estamos probando la ENI y la idea es que bueno, después la podamos traspolar a varias escuelas. Es una prueba larga. En realidad el manual puede decir bueno, que uno puede usar 2 o 3 horas, pero la realidad es que por ahí usamos más tiempo, con lo cual uno tiene que prever, ¿no es cierto?, el estado del paciente, cómo uno las va organizando, en qué momento se las puede cortar, cuándo se puede aplicar a un chico durante 1 hora o menos de 1 hora. Bueno, teniendo en cuenta todas estas situaciones, los dominios que se evalúan son habilidades construccionales. ¿Esto tiene para señalar? ¿Esto tiene puntero? ¿Cuál es? No quiero tocar de más porque si no soy un peligro. Ah, ya lo encontré. Gracias. Estas habilidades construccionales tienen una serie de pruebas que consisten en construcción con palillos, figura humana, copia de figuras, copia de la figura compleja. En memoria evalúan verbal auditiva, visual, con lista de palabras, recuerdo de una historia, lista de figuras, y después hay recobros, ¿sí? No los voy a leer a todos para que utilicemos el tiempo en algunos resultados. Si bien la copia de la figura compleja se encuentra en el dominio de construcción, después es incorporada a lo que tiene que ver con memoria, ¿sí? Bueno, evalúa también habilidades perceptuales con la percepción táctil, visual, auditiva, lenguaje, repetición, lenguaje, bueno, expresión, comprensión, habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, aritmética, habilidades espaciales, conceptuales. Para que nosotros tengamos un hilo, digamos, en lo que es la presentación del déficit de atención, yo he considerado nada más que 2 pruebas, 2 dominios. Habilidades construccionales que les comentaba con la copia de la figura compleja. ¿Alguien conoce la figura compleja de Rey? Bueno, les muestro primero la figura. Esta es la figura. Esa. Fíjense que es una figura que tiene 12 elementos para niños de 5 a 8 años. La otra que le sigue tiene 15 elementos, que es para chicos más grandes. Recuerden que es una prueba que se toma a chicos de 5 a... ¿cuánto dije? 16, muy bien. Fíjense, para que nosotros podamos corregir esta prueba, tenemos en cuenta todas estas unidades. El rectángulo central, ¿se acuerdan? La línea vertical, con una serie de aspectos. El tiempo máximo de aplicación es de 5 minutos y después de 30 minutos se hace el recobro. Y aquí sí ya entra en lo que es la evocación diferida, ¿no es cierto?, en las tareas de memoria. Acá tienen 15 porque es hasta 16 años. Nosotros tomamos solamente 12.
A los efectos de que ustedes puedan tener una idea de bueno, los resultados que se han tomado, hemos tomado, yo tomé para esta jornada 6 niños. La copia, una copia correcta, digamos, consiste en que el chico pueda tener los 12 elementos planteados, ¿sí? Fíjense que en el niño número 1 logran 10, lo cual es altísimo. En el número 2 también, en el 3 también. Esto fue agarrado totalmente al azar, pero bueno, apareció así. El niño número 4 con 8.5 elementos. El niño número 5 con 6 elementos, fíjense cómo va disminuyendo. Copian la mitad de elementos. Y el último niño también con 6. Después de media hora se hace el recobro y el niño número 1, con 10 elementos copiados durante la prueba, considera 3.5, ¿sí? El segundo dice no me acuerdo nada, con lo cual ahí no hay ningún tipo de recobro, el chico realmente no se acordaba nada de esta figura. Cuando se hace la aplicación se le dice al niño, en un rato te voy a pedir que vos dibujes de nuevo esta figura, así que trata de acordarte para poder recordar todos los detalles. El número 3, que también eran 10 elementos, recuerda 1. ¿Sí? El número 6, bueno, 4, perdón, el número 5, 4 y el número 6, 4. Fíjense, cuando nosotros hacemos, bueno, la búsqueda de percentiles y si esto está adecuado a la edad, acuérdense que estos son chicos de 6 años. Esto, el primer niño, tiene un puntaje alto, ¿sí? 3.5 en el recobro es adecuado, ¿está bien? Entonces uno puede pensar que este niño en la copia y recobro de la figura tiene un puntaje adecuado. En el segundo ya no, ¿está bien? Entonces acá una falla de memoria, al menos como hipótesis y de entrada, uno podría considerarlo. Chicos, interrúmpanme porque después me parece que no vamos a tener tiempo. La otra prueba que se aplicó es de memoria. Dentro de memoria se aplica memoria auditiva y memoria visual. Dentro de la memoria auditiva, una lista de palabras y recuerdo de una historia. Yo les voy a presentar nada más que la lista de palabras ahora. Y en memoria visual, lista de figuras. Este cosito es tremendo. ¿En qué consiste esta prueba? Hay una lista de palabras, que en el caso de los chicos que estamos tomando, sería hasta la número 9. Nosotros le leemos la lista completa y después él nos dice qué recuerda, ¿sí? Y vamos anotando en el ensayo número 1 qué es lo que recuerda. Volvemos a leer la lista y el niño nos vuelve a decir qué recuerda, ¿sí? Volvemos a leer la lista, ensayo 3, volvemos a leer la lista, ensayo 4, ¿sí? Uno entendería que a medida que va ensayando, se va incrementando la cantidad de elementos, ¿sí? Veamos qué pasa. El orden es el mismo. El chico número 1 es el que había tenido 10 y 3.5 en figura de rey, ¿sí? La lista de palabras en el puntaje máximo es de 36 palabras. Este nene contesta 24. El número 2, ¿se acuerdan que también tenía 10? Contesta 5. El número 3, que también tenía 10, 24. El número 4, que ya era más bajo el puntaje, no, era 8,5, contesta 9 palabras de 36. El número 5, creo que tenía 4 o 6, ¿no? 6, contesta 13 de 36. Y el número 6, 19 de 36. Después que se hace el recobro de la figura del rey, se hace el recobro de la lista de palabras. En ese recobro tienen que recobrar 9 elementos, porque son 9 los elementos de la lista. El primer niño, ¿cuánto recuerda que dice ahí? ¿8? 8. Con lo cual es alto. El número 2,
4. El número 3, fíjese, de 24 a 4. El número 4, de 9 a 1. El que le sigue 4, 7. Fíjense la diferencia que hay. Puede tener una memoria inmediata adecuada, pero después cuando se hace el recobro, eso disminuye. La otra prueba, memoria visual, consiste en mostrar cada uno de estos estímulos hasta el número 9 y después pedirle al niño que dibuje las figuras que se acuerde. Entonces las dibuja, ¿sí? Volvemos a mostrar todas las figuras, la número 1, la 2, la 3. Cuando mostramos todo, volvemos a hacer otro ensayo. De nuevo mostramos todo, el ensayo, mostramos todo, el ensayo. También se entiende que a medida que va ensayando, va recordando más elementos. Veamos si así es. El número 1 contesta, se acuerda 26 figuras. El número 2, 6. El 3, 21, acuérdense que estos eran los más altos. El número 4 se acuerda 9, de 36. El número 5, 14, de 36. 12, de 36. Fíjense cómo bajan algunos chicos. Después de esa media hora de recobro, sigue el recobro de estas figuras. El niño número 1, que había recordado 26 figuras en el recobro, recobra 9, que es alto. El segundo recobra 3. ¿Acá dice 6 o 0? 6. 2, 7, 6. Que en realidad no son tan bajos salvo este 2, ¿está bien? Porque para recobrar no se recobra la misma cantidad. Digamos, de 9, este niño recobra 9. En atención se evalúa atención visual y atención auditiva, ¿sí? En atención visual lo que se trabajó fue una prueba de cancelación de dibujos y una prueba de cancelación de letras. Y en la atención auditiva, dígitos en progresión y dígitos en regresión. Nos paremos en memoria. Ustedes saben que el chico con déficit de atención tiene dificultades, distintas dificultades en distintos aspectos neuropsicológicos, ¿sí? La memoria, uno podría pensar, como está tan unida a la atención, que debiera tener algún tipo de impacto. ¿Es así? ¿Sí? Cuando uno dice, bueno, este niño no aprende o no se acuerda para la prueba, ¿es porque tiene problemas de atención o porque tiene problemas de memoria? ¿Qué opinan? De atención. Más alumnos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Un chico que tiene problemas de aprendizaje. ¿Me hablas? Sí. Sí, por favor. Me encanta tu opinión. Que la memoria tiene una entidad específica y casi siempre tendría que ser de atención, porque ya la memoria representa otro estrato. Es como el adulto que siempre se queja de problemas de memoria y realmente lo que está teniendo es problemas de atención. Pero no sé si será, yo entré colgado recién. Ok. Está bien. Pero fíjense que la memoria es un aspecto sumamente importante en lo que es el aprendizaje del niño. ¿Sí? Es cierto lo que dice Jorge, es verdad. Pero ¿qué pasa? Para que un chico, a ver, si uno dice, a ver, ¿qué es la memoria? Es la incorporación De información. Amén. ¿Qué sería el aprendizaje? Porque si uno dice, uno puede pensar, bueno, ¿qué es el aprendizaje? Es la adquisición de información, ¿sí? La seño explica, la profe explica, y yo adquiero una información. La memoria hace que yo incorpore esa información. Y cuando la necesita el niño, ¿qué es lo que hace? La recupera, ¿no es cierto? La evoca, la recupera. ¿De qué manera? Bueno, ya cada niño tendrá
su fuerte, ¿no? Será por estímulos visuales, por estímulos auditivos, pero tendría que ser capaz de poder volver a tener esa información a mano, ¿está bien? Con lo cual, memoria y aprendizaje estarían bastante cercanos, ¿sí? Para tener un buen aprendizaje yo tendría que decir, bueno, sí, necesito tener una buena memoria. Esto se escucha mucho cuando la mamá dice, bueno, yo la verdad que estuve toda la tarde y sabía todo, porque sabía todo. Cuando va al día siguiente no se acordaba de nada. ¿Eso es posible? Sí, es absolutamente posible, ¿sí? Ahora, si a esa cuestión de memoria nosotros le aumentamos algún componente atencional, la cosa ya como que se hace más explosiva, ¿está bien?